Bienvenidos a nuestro canal Terror sin Límites. En las sombras de nuestra realidad, existen creencias y mitos que desafían la comprensión de lo que consideramos lógico o natural. En algunos rincones de la vida, la línea entre lo que es humano y lo sobrenatural se difumina hasta que es difícil distinguir dónde termina lo tangible y dónde comienza lo inexplicable. Este relato nos transporta a la vida de Guillermo López, un hombre que, habiendo enfrentado la dureza del campo y la rigidez del ejército, descubrió que ni la formación más disciplinada ni el coraje más firme pueden prepararnos para lo desconocido. A medida que te sumerges en esta historia, descubrirás que no todas las batallas se luchan con armas, y que algunos enemigos, los más oscuros, no responden a las leyes de este mundo. Lo que Guillermo experimentó en aquella misión cambiaría su vida para siempre, y sus recuerdos están impregnados de un miedo que no se puede sacudir, un miedo a algo que no tiene rostro pero sí un nombre: la Santa Muerte. Mi nombre es Guillermo López y nací en el año 1965, en San Cristóbal de las Casas, un pintoresco y encantador pueblo enclavado en el corazón de Chiapas. Este lugar es conocido por sus montañas verdes, sus valles profundos y la riqueza de sus tradiciones. Las calles adoquinadas serpentean entre las colinas, y cada rincón parece tener una historia que contar. La naturaleza es tan imponente que a veces parece susurrar antiguos secretos a través del viento que corre entre los árboles. Crecí en una casa humilde, una estructura de madera con techos de tejas rojas que, aunque sencilla, parecía tener una conexión ancestral con la tierra que la sostenía. Estaba situada a las faldas de una de las muchas colinas que rodeaban el pueblo, como si la naturaleza misma nos abrazara, y al mismo tiempo, nos apartara del bullicio del mundo. La pobreza en la que vivíamos no nos permitía muchos lujos materiales, pero mi infancia fue rica en relatos y mitos que mi abuela solía contarnos a la luz de una vela. Aquellas historias, llenas de seres sobrenaturales y tradiciones milenarias, siempre parecían fundirse con la realidad de mi entorno. Éramos 10 en la familia, mis padres y 8 hijos, de los cuales yo era el más joven. Tenía 5 hermanos y 3 hermanas. El hecho de que mi padre favoreciera abiertamente a los varones sobre las mujeres no era ningún secreto. Era un hombre de carácter duro, un machista de la vieja escuela. Cada vez que nacía un varón, mi padre lo celebraba con grandes fiestas, bebiendo caña y escuchando la música de don Basilio, un anciano que vivía cerca y que solía alegrar las fiestas del pueblo con su voz rasposa y su guitarra maltrecha. Sin embargo, cuando nacía una niña, mi padre se encerraba en su cuarto sin decir una palabra, como si la llegada de una hija fuera una carga que no deseaba cargar. Mi padre, un hombre de complexión fuerte y manos curtidas por el trabajo en el campo, era una figura imponente en nuestra vida. No solo nos imponía un régimen estricto de trabajo, sino que también nos educaba con mano dura. Era común que los gritos y, en ocasiones, los golpes llenaran la casa, creando una atmósfera tensa y sombría. Los días comenzaban antes de que el sol asomara por las colinas. Mi padre nos levantaba antes del amanecer. Nos hacía salir al campo para arar, sembrar y cosechar, desde las 5 de la mañana hasta bien entrada la tarde. Trabajábamos bajo el sol, con apenas unos momentos para descansar. Para él, la vida era una batalla constante, y solo los más fuertes sobrevivían. Cada jornada terminaba con un plato de frijoles, y si la suerte estaba de nuestro lado, podíamos acompañarlo con algunas papas hervidas o calabacitas que habíamos cosechado. Mi madre, aunque era una mujer bondadosa, se mantenía en silencio ante los abusos de mi padre. La tristeza se le reflejaba en los ojos, pero rara vez alzaba la voz. Yo sabía que ella también sufría bajo el yugo de mi padre, pero no había mucho que pudiera hacer. A pesar de todo, ella era el pilar de la familia, y en los momentos en que mi padre se ausentaba, parecía que el hogar se llenaba de una luz que nos daba un respiro. Esos momentos eran escasos, pero preciosos. Mis hermanos y yo corríamos por el campo, jugando y riendo, mientras mi madre preparaba la comida con un amor que transformaba los ingredientes más humildes en manjares que nos daban la fuerza para seguir adelante. Cuando cumplí la mayoría de edad, me encontraba en una encrucijada. Podría haber huido, escapado de la rutina opresiva de mi padre.
Sin embargo, tomé una decisión que sorprendió a muchos. Me alisté en el ejército. No sé si fue un deseo de obtener la aprobación de mi padre, o si simplemente necesitaba encontrar una forma de darle sentido a todo el sufrimiento que había experimentado. Para mi sorpresa, esta elección llenó de orgullo a mi padre. Aunque nunca nos animaba a buscar una educación formal, ver a uno de sus hijos en el ejército parecía ser para él un honor. En cierto modo, creo que lo vio como una extensión de su propia vida, una confirmación de que su dura educación había forjado hombres fuertes y disciplinados. La vida en el ejército no fue fácil. Los entrenamientos eran agotadores, tanto física como mentalmente, pero en cierto modo, ya estaba acostumbrado a la disciplina rígida y a las largas jornadas de trabajo. Aprendí tácticas de combate, estrategias de supervivencia y liderazgo. Me esforcé por destacar, motivado por el deseo de superar las cicatrices del pasado. Era una vida dura, pero me sentía útil. Servir a mi país me dio un propósito, una razón para levantarme cada día, sabiendo que estaba protegiendo algo más grande que yo mismo. Mi primer gran despliegue fue en 1985, cuando México fue sacudido por uno de los terremotos más devastadores de su historia. El temblor de 8,1 grados en la escala de Richter destrozó la Ciudad de México, y fui enviado, junto con mi unidad, a ayudar en las labores de rescate. Fue una experiencia desgarradora. Los escombros se alzaban como montañas de dolor, y los gritos de las personas buscando a sus seres queridos resonaban en el aire. Trabajamos incansablemente para encontrar sobrevivientes, pero cada cuerpo que sacábamos sin vida era un golpe más a nuestras almas. No obstante, el sentimiento de comunidad y solidaridad que se vivió durante esa tragedia me enseñó el verdadero valor del servicio. Después de varias misiones exitosas, llegó el año 1988, cuando nos encomendaron una tarea extremadamente peligrosa: detener a uno de los cárteles más temidos en Michoacán. Habíamos recibido una pista anónima sobre su ubicación, y aunque sabíamos que sería una operación arriesgada, estábamos decididos a cumplir con nuestro deber. Tras horas de vigilancia, todo se desmoronó cuando 5 camionetas blindadas aparecieron de la nada, rodeando nuestro campamento. Lo que siguió fue un enfrentamiento feroz. Parecía que estábamos luchando contra soldados entrenados, no simples criminales. Pero lo que realmente marcó ese día fue algo mucho más perturbador. Uno de mis compañeros, Martín, me señaló algo extraño en medio de la batalla. Entre los narcotraficantes había un hombre que no parecía ser como los demás. Su rostro era una sombra indefinida, y sus movimientos eran tan rápidos y antinaturales que parecía desaparecer y reaparecer en diferentes puntos del campo de batalla. Lo más aterrador era que las balas no le hacían ningún daño. Lo vimos claramente, le disparamos, pero las balas lo atravesaban como si fuera un fantasma. Finalmente, logré atraparlo cuerpo a cuerpo, pero en lugar de asustarse, se rió de mí. Su risa resonaba como un eco burlón, y me dijo que había sido protegido por la Santa Muerte, la misma figura que llevaba tatuada en el brazo. Nunca olvidaré su mirada, llena de una maldad fría y calculada. Era como si su fe en esa entidad le hubiera dado una inmunidad sobrenatural. Después de ese enfrentamiento, relaté lo ocurrido a mi superior, el general Carlos Mendoza. Con una expresión sombría, me confesó que no era la primera vez que se escuchaban historias así en el ejército. Los criminales, especialmente los narcotraficantes, solían recurrir a lo sobrenatural para buscar protección, y la Santa Muerte era una de las entidades más veneradas por ellos. Se decía que aquellos que se encomendaban a ella pagaban un precio muy alto, a veces sacrificando incluso a sus propios seres queridos. Aquella revelación me dejó helado, pero lo peor aún estaba por llegar. Mi siguiente misión fue vigilar la celda de aquel hombre. Al llegar, lo encontré rezando, no a Dios, sino a la Santa Muerte. Cuando me vio, comenzó a hablarme de mi madre, mencionando su nombre y sugiriendo que ella había muerto, lo que me llenó de furia. Aunque intenté mantener la calma, sus palabras me afectaron profundamente. ¿Cómo sabía él el nombre de mi madre? De repente, sentí un toque en mi hombro, pero cuando giré la cabeza, no había nadie. Un frío aterrador llenó la habitación, y cuando volví a sentir aquel toque, esta vez agarré la mano con fuerza. Lo que sentí fue una mano huesuda,
perteneciente a una figura envuelta en una túnica negra, con un rostro vacío y aterrador, la Santa Muerte. La solté inmediatamente y grité, pero al volverme, aquella presencia había desaparecido. Horas después, recibí una llamada del general Mendoza informándome que mi madre, en efecto, había fallecido el día anterior. Las palabras del prisionero se hicieron eco en mi mente. ¿Había sido su Madre Santa quien se la había llevado? La coincidencia era demasiado perturbadora para ignorarla. La tristeza y la desesperación me embargaron, pero también el miedo. El miedo a que lo que había visto, lo que había experimentado, fuera algo más que una simple superstición. Desde aquel día, el nombre de la Santa Muerte ha sido un recordatorio constante de aquel encuentro sobrenatural que me cambió para siempre. Si te ha gustado este relato sobre la Santa Muerte, suscríbete a nuestro canal para no perderte próximas historias terroríficas. Un saludo y hasta la próxima.